Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a ver en estos videos es la inversa de una función, ¿sí? Que en IG no se necesita demasiado. Si quieren profundizar sobre esto, hay unos videos que tengo hechos en YouTube, pero que dicen función inversa, no inverse fraction, ¿sí? Y donde se explica un poquito mejor cuáles son las condiciones para que una función tenga inversa y demás. Pero bueno, lo que vamos a focalizar ahora es como para poder resolver los ejercicios de allí y nada más. Bueno, ¿qué es la inversa de una función? Es la función que me hace corresponder, a ver, si yo tengo la función 2 por x, ¿sí? El doble de x. Al 3, ¿sí? Si yo le hago el doble, me corresponde 6, ¿sí? O al 5 me corresponde 10, ¿sí? 2 por 3, 6, 2 por 5, 10. Acá estoy aplicando f también. Y la función inversa es la que me hace volver para atrás, o sea, lo inverso de hacer el doble a algo es hacerle la mitad, ¿sí? Entonces, si hago 3 por 2, 6, y para volver para atrás del 6 al 3, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál sería la función inversa? Hacer el 6 dividido 3, o sea, perdón, el 6 dividido 2, ¿sí? O si pasé del 5 al 10, la función inversa sería 10 dividido 2 me da 5, ¿sí? Entonces la función inversa es x sobre 2. Ahora, ¿cómo hallo la función inversa de una manera muy sencilla? Para hallar la función inversa, que ahora igual vamos a hacer varios ejercicios, es, si yo tengo que f de x, ¿sí? Que es mi original, es 2x, ¿sí? Para hacer la inversa, reemplazo a la f de x por x. Y al x de la función original por f a la menos 1. F a la menos 1 es función inversa. El menos 1 en el exponente significa inverso. Lo vamos a dejar así, tal cual, f menos 1, y no vamos a hacer nada con ese menos 1. Es la forma de decir que estamos encontrando la función inversa, ¿sí? Esta es función y esta es función inversa. Entonces, repito los pasos: a f de x, ¿sí? A la función la reemplazamos por x, y a la x de la función la reemplazamos por f menos 1. Y después despejamos. Entonces, f menos 1 me queda x dividido 2. Y ahí encontré la inversa, ¿sí? Bien, por ejemplo, vamos a hacer esta. Tenemos que f de x es 5x menos 2. Entonces, a f de x, ¿sí? Le vamos a decir x. Y a 5x menos 2, a la x del 5x menos 2, lo vamos a reemplazar por f menos 1. Este es f menos 1. A ver, lo voy a poner más claro. F menos 1 menos 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejo y nada más. Entonces, x. Acá tengo dos términos, tengan presente eso cuando despejan en una ecuación, ¿no? Entonces tengo más 2 y luego dividido 5. Primero saqué el más 2, después dividido 5 y esto es f menos 1. Para verificar a ver si me salió bien, una posibilidad es que probemos con un número. Si por ejemplo decimos la función en 2, ¿sí? 5 por 2, 10. 10 menos 2 me da 8. Y ahora tengo que probar si el 8 me da 2 en esta función, ¿sí? Si del 2 con la función pasé al 8, ahora con la función inversa tengo que poder pasar del 8 al 2. Entonces, 8 más 2, 10, dividido 5, 2. ¿Se entiende? Estoy haciendo la función inversa en el 8, 8 más 2, 10, dividido 5, 2, me dio 2. Entonces la función en 2 me da 8 y la función inversa en 8 me tiene que dar 2. ¿Sí? Bueno, veamos acá. Tenemos f de x es igual a 3 por 2 f menos 1 más 4. ¿Sí? Y despejo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo acá? Un 3 que multiplica. Entonces, dividido 3. Acá no intenten hacerlo en un solo paso, salvo que estén muy cancheros, pero si no, háganlo en varios pasos y así les sale bien. Entonces tenemos, primero dividido el 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos más 4, que para sacarlo hacemos menos 4, con lo cual x sobre 3 menos 4. ¿Sí? Y luego tenemos el 2. Este 2 que multiplica, ¿sí? Que para sacarlo dividimos, dividido 2,
O multiplicamos por un medio, es lo mismo, ¿sí? Dividir dividido 2 que multiplicar por un medio es lo mismo. Y para este caso me conviene hacer multiplicar por un medio. Entonces tengo x sobre 3 menos 4 y en vez de poner todo dividido 2 voy a poner que multiplico por un medio. Acuérdense, multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2. Bueno, entonces, si no, se toman los pasos necesarios, ponen dividido, después ponen dividido 2 por, invierten un medio, termina quedando por un medio. Bueno, entonces acá tengo que es x sobre 6 menos y un medio por 4, ¿sí? Un medio por x sobre 3, x sobre 6 y un medio por 4 me da menos 2, f menos 1. Probamos a ver si nos quedó bien, ¿sí? Esa es una buena forma y muy sencilla. Si probamos con un número sencillo, por ejemplo, probamos f de 2. Entonces, acá, 2 por 2, 4. 4 más 4 me da 8. Y 8 por 3, que nos da 24. Y entonces ahora probamos la función menos 1 de 24 y nos tiene que dar 2. Tenemos 24 dividido 6 nos da 4 y 4 menos 2 nos da 2. Eso quiere decir que hicimos bien la función. Bueno, y por último, el último ejemplo que les voy a dar es este. Tenemos x es igual a 2 por f menos 1 más 1 sobre 3, ¿sí? Lo primero, 3 multiplica, 3x es igual a 2, f menos 1. Acuérdense, f menos 1 queda siempre hasta el final así. Ahora 3x, y como acá tengo dos términos, menos 1 es igual a 2f menos 1, ¿sí? Y nos queda 3x menos 1 sobre 2 es f menos 1 de x, ¿sí? F menos 1, ese menos 1, ojo que es chiquitito y ahí arriba, ¿sí? Menos 1. Bueno, y probamos con un número, ¿sí? Para terminar de ver que nos haya salido bien. Tenemos 2, por ejemplo, probamos con el 2, ¿no? 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. Dividido 3, 5 tercios. Y acá cuando hacemos f menos 1, ¿sí? Acá estamos probando f menos 1 de 5 tercios, que nos tiene que quedar 2, y probamos 3 por 5 tercios nos da 5. 5 menos 1 nos da 4. 4 dividido 2 nos da 2. Así que estaría bien. Ah, y acá me había quedado este otro. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos x y 5 por f menos 1 menos 2. Tenemos 5 que está multiplicando a todas, así que primero dividido 5. Y f menos 1 menos 2. Y luego x sobre 5 más 2 f menos 1. Bueno, y como siempre pueden corroborarlo probando con un valor, ¿sí? Y probando la función inversa con el resultado del valor que probaron en la primera función. Bueno, espero que lo hayan entendido. Seguiremos.